Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En el marco de este primer Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, organizado por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, les damos la bienvenida a este cuarto panel de responsabilidad solidaria, protección del crédito y combate del fraude. Tenemos el honor que en este panel nos acompañen la doctora Luisa Contino, la doctora Andrea García Bior, la doctora Paula Calace Vigo y el doctor Luis Roa. Vamos a seguir el orden y a respetar el orden del programa que cada uno y cada una tiene en su poder, por lo cual vamos a comenzar con la doctora Contino, quien es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, abogada laboralista de trabajadores, abogada de sindicatos, profesora titular de Derecho Laboral y Previsional en la Universidad San Pablo Tucumán, profesora de posgrado en la Universidad de San Pablo Tucumán e invitada por la Universidad de Catamarca y la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho y Trabajo fundamentales en las crisis económicas, máster en Empleo y Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa en la Universidad de Castilla-La Mancha, integrante del Comité Editorial de la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, RIUS, editorial RPAR, del Comité Académico de la revista Tribuna Laboral, de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, ex integrante del Comité Académico de la revista InfoJus, condecorada por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Guillermo Cabanellas, por mérito a su trayectoria académica y profesional en mayo de 2019, expositora y publicista, autora y coautora de libros, ex conjuez de la Cámara Federal de Tucumán y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presidenta de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas por 3 periodos, actual tesorera, evaluadora de la CONEAU de las carreras de abogacía de las Facultades de Derecho en los años 2019-2021 y designada profesional destacada de la abogacía en el año 2022 por la Federación de Profesionales de la Provincia de Tucumán. Doctora Luisa Contino tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario por haberme invitado a participar y a exponer en estas jornadas, en especial en la persona de su presidente, el señor Sebastián Serrano Alou. La temática, estamos en una mesa que es responsabilidad solidaria, que creo que para los abogados en ejercicio, yo soy abogada en ejercicio, tengo 39 años de abogada en ejercicio libre de la profesión. El tema de la solidaridad es un tema que nos moviliza y porque realmente de eso dependen muchas oportunidades que el crédito de un trabajador pueda o no efectivizarse. A mí me ha tocado hablar de la regulación regresiva de la dictadura y el neoliberalismo, que tendríamos para hablar como 5 días seguidos, pero vamos a tratar en 15 minutos de decir lo malo, la parte mala y lo que ha hecho el neoliberalismo con las leyes laborales. En primer lugar, siempre me refiero a que la ley 2744, cuando yo estudié en la facultad, hace mucho tiempo ya, yo la estudié directamente sin que nos explicaran las reformas de la 21297. No nos daban los antecedentes de la ley antes de su reforma por la 21297 y ni el origen ni la suerte que tuvieron aquellos que se encargaron de redactarla, como el doctor Norberto Centeno. Con respecto a la ley de contrato de trabajo, que es el primer ordenamiento jurídico de normas que regula las relaciones del trabajador-empleador, con una relación hiposuficiente y con una fuerte inspiración en el principio protectorio que recoge lo mejor de la doctrina y la jurisprudencia de esa época. Trata de nivelar la situación de los trabajadores que se encontraban en esa situación y da un amparo a aquel que está en esa situación de inferioridad.
Tiene un criterio profundamente humanista y esto está dado en el artículo 4, en la definición de trabajo, cuando dice que es la actividad productiva y creadora del hombre, y luego de eso va a entenderse que hay un intercambio económico. Pone por encima, es decir, subordina el derecho a la economía y el ser humano a, es decir, pone por encima el orden público laboral sobre el orden público económico. Dice expresamente la ley que establece desigualdades y que lo hace para salvar aquellas desigualdades que había en la realidad. Ahora bien, como veremos, esa norma fue derogada por la dictadura, por la 21.297, no obstante, bueno, luego fue restituida como artículo de 7 bis. Con respecto a alguna normativa de la Ley de Contrato de Trabajo original y que luego fue desapareciendo, por ejemplo, la presunción del despido cuando estaba establecida, ¿no es cierto?, la relación laboral y cuando se había producido el distracto, o sea, había dejado de trabajar, el trabajador se presumía el despido. La protección de la mujer embarazada desde el momento de la concepción, no desde, bueno, sí, el mes y medio que tenemos ahora, 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después, eso no existía. La enfermedad de la mujer, de la mujer o del trabajador varón o mujer, se acreditaba simplemente con el certificado de médico y la no presentación era una infracción, pero no es que no quedaba acreditada. Con respecto a, a otras normativas que sí siguieron, con respecto a regula modos de obrar, conductas dentro, inspiradas por el principio de buena fe, tanto al momento de la celebración como durante la vigencia y extinción del contrato de trabajo. Como todos sabemos, el 24 del 3 del 76 se produce el golpe de Estado, se instaura un gobierno de facto y se dicta lo que, Capón Filas decía regla estatal, nosotros nos acostumbramos a decir ley, pero bueno, es la ley 21.297, que lo primero que se ataca, lo primero que se dirige es a la ley de contrato de trabajo. Se derogan 25 artículos, se modifican 98 y de los 301, ¿no es cierto?, quedan 277 artículos. ¿Cuáles los fundamentos que se dieron para esta mutilación, que como bien llamamos a la ley de contrato de trabajo, fue moderar los excesos que se habían caído, que habían producido el régimen regulado por esta ley? Y se instaura a través de el neoliberalismo que el orden público económico por encima del orden, no tan solo del orden público laboral, sino del orden público en general. Con respecto a todas las reformas que se introdujeron con la 21.297, son las que denominamos reformas imperius, o sea, en contra del trabajador y los derechos del trabajador. Se decretó que, ayer lo dijo Luis Raffagelli, que un delito penal, el derecho de huelga, se prohíbe la negociación colectiva y con los dirigentes sindicales no tan solo, se prohíbe estas dos cosas que estamos diciendo y se le instaura como delito, sino también hay una persecución de los dirigentes sindicales, secuestro, desaparición y muerte. Con respecto a la solidaridad, tenemos que el artículo 32 originario, no me voy a tocar con los temas suyos, he tratado de... es complejo. Es complejo porque todos hablamos más o menos de lo mismo, digamos. El viejo artículo 32 establecía, dos puntos voy a tratar, que se refería a la solidaridad cuando se trataban de actividades principales y accesorias. Y se establecía la relación, ¿no es cierto?, entre directamente con el principal, tanto en caso de contratistas o subcontratistas, y se aplicaba el convenio colectivo, el principal, y la representación sindical de la actividad del principal. Este artículo, el 32, deviene en el actual artículo 30, que no me voy a hacer referencia al mismo, que todos los conocemos, que dio lugar a partir de ahí a una serie de interpretaciones por los distintos tribunales de distinto orden,
hasta que en el año 1993 se dicta el fallo, ¿no es cierto?, que todos conocemos, Rodríguez contra Embotelladora. En Rodríguez contra Embotelladora, ellos lo van a desarrollar, solo quiero decir que la Corte establece lo que se denomina un quietus, o sea, establece como un freno a la aplicación de la solidaridad en el artículo 30 y aplica una teoría plenamente economicista. Inclusive lo dice expresamente, dice es para salvaguardar el mercado, las leyes del mercado, las inversiones. O sea, no se priva de decir cuál es el fundamento de establecer ese freno con este fallo. En el año 1998, la 25013 hace un agregado al artículo 30 donde establece para los empleadores la verificación del cumplimiento por parte del contratista o del subcontratista de lo vinculado al cumplimiento de la seguridad social, los aportes de seguridad social, constancia de CUIL, etcétera. Ahí hay una serie de interpretaciones con respecto a si este agregado de la 25013 determina la aplicación, si es un cumplimiento, determina la solidaridad, pero bueno, en el lugar de donde yo vengo, como suele decir ahora es jueza, una amiga mía, Ana María Mena, dice, del lugar donde yo vengo, no, es decir, el incumplimiento de verificación, la omisión de verificar el cumplimiento de la normativa laboral solo es una nueva condición. El tema de que complete o complemente la actividad y la unidad técnica de ejecución, que ya lo irán a desarrollar, es indispensable. En el año 2004, estamos saltando así mucho, Bisotti, que es para los más jóvenes, bueno, aconsejo leerlos porque realmente para mí es un poema el fallo, pero fundamentalmente consagra un criterio humanista y volvemos a decir al hombre el centro de la atención. Para mí, con ese fallo queda, no podemos decir derogado, sino queda de lado, de hecho, el criterio establecido en Rodríguez contra Embotelladora. Recién la Corte en el año 2009 con el fallo Benítez, yo cuando le explico a los chicos en la universidad digo, bueno, los jueces por ahí capaz que no les disgusta lo que voy a decir, pero bueno, le dijeron a los jueces dejen de cortar y pegar, porque cada caso es un caso concreto, o sea, debe ser analizado en la plenitud del jurisdiccional y no se puede pegar, como les cuento, se hace en Tucumán. Bueno, ahora como no hay muchos tucumanos, salvo una acá, puedo hablar con mucha libertad, no, pero lo mismo lo digo en Tucumán. Nosotros en Tucumán aplicamos, no, yo no, porque no soy jueza, pero se aplica Rodríguez contra Embotelladora, o sea, digamos, un fallo que, bueno, sigo, qué rápido que se pasó, Dios mío. Siguen aplicando Rodríguez contra Embotelladora. Bueno, de los fallos va a seguir hablando Andrea, así que lo dejo para ella, Payalab y Bergonzi. Con respecto a la solución que propongo y que lo dije, la primera vez que hablé sobre el tema, de este tema en público, fue en Mar del Plata, en el Congreso de la Asociación de Abogados Laboralistas, en el año 2003, y yo lo que decía es que no podemos dejar librado la interpretación de los jueces, porque estamos con Rodríguez, como decía, como de hace tantos años, y seguimos interpretando como Rodríguez contra Embotelladora en un montón de jurisdicciones. Entonces, ¿qué propongo yo? Digo, yo propongo la reforma del artículo y me dicen, bueno, pero es una utopía. Yo me acuerdo de Héctor García, me decía, no, pero es una utopía. No, no es una utopía, porque la ley 26727, que bueno, que no todos los que hacen del régimen de trabajo agrario la conocen, que es del año 2011, establece expresamente en el artículo 12, vuelve al artículo 32 del texto original de la 21297, porque solidariza al principal con respecto a las obligaciones principales, bueno, vaya a hablar de redundancia, cuando se subcontrata o contrata actividades principales y accesorias. Además, establece la relación con el principal, ¿no es cierto? Y bueno, aplicación del convenio colectivo, etcétera. Y también, es decir, lo que tiene el artículo 12, digamos, es mucho más progresista o progresivo que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto se hizo, se logró. Yo, para mí, la única solución con respecto al 30 es modificarlo.
porque si no vamos a quedar librados a la interpretación de los jueces. Bueno, con respecto a no tengo tiempo, pero la normativa por los gobiernos neoliberales, pues sí, en la década del 90 hubo una normativa flexibilizadora, no voy a enumerarla porque creo que ya no me queda tiempo. 3 minutos, 24013, bueno, la 25013, 22250, leyes que crearon precarización, desocupación y si bien a partir de bueno, los 12 años de gobierno del kirchnerismo hubo una recuperación de muchas de las normas y muchos de los textos originarios de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo creo que estamos en deuda, creo que el primer gobierno democrático debió derogar la 21297 y volver al texto original de la 20744. Y para terminar, voy a coincidir con Roberto Pompa con respecto a lo que habló ayer sobre el tema del neoliberalismo, el macrismo. El macrismo nos trajo la 27348, que, bueno, gracias a Dios en Tucumán no la sufrimos porque no la hemos ratificado, o sea que no tenemos que ir por el procedimiento de las comisiones médicas previo, pero, bueno, trajo consigo una serie de normativas que, de conciliación obligatoria, que también nos quisieron imponer y no lo lograron en Tucumán. Ahora es explícito. Antes no se decía lo que se iba a hacer. Ahora se ha dicho expresamente lo que se va a hacer. O sea que tenemos que estar muy alertas porque esa reforma laboral que tanto comentamos y que tanto advertimos y que tanto cuestionamos y que no lograron establecerla, estamos a las puertas de que eso pueda volver en un futuro próximo si no estamos alerta. Bueno, en definitiva, es decir, para ir redondeando y concluir, creo que los gobiernos democráticos, si bien han avanzado, han modificado lo que ha hecho, cómo ha impactado el neoliberalismo en la normativa laboral. Creo que bueno, se debió volver al texto originario y que bueno, estemos alerta con una futura reforma laboral en manos de otro gobierno neoliberal si llegan a tocarnos. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Luisa. Continuamos con la doctora Andrea García Bior, quien expondrá sobre los vaivenes en la jurisprudencia de la Corte. La doctora García Bior es abogada especialista en Derecho del Trabajo, posgrado UBA, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 2, docente universitaria de grado y posgrado a nivel nacional, profesora adjunta de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UBA, docente acreditada en las carreras de grado, de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica Argentina y profesora invitada en otras universidades públicas y privadas. Autora de numerosos artículos de doctrina publicados en revistas y diarios de divulgación científica, expositora, disertante y coordinadora de actividades académicas, quien es también coautora y coordinadora de numerosos libros, entre ellos Solidaridad Laboral en la Tercerización, Relación de Trabajo, Derecho del Trabajo Comentado, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Teletrabajo, entre tantos otros. Doctora García Bior, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué micrófono me tocaba, si este o aquel. Está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, al doctor Serrano Lou, a Manuela, una genia coordinando, y a todos ustedes por estar acá. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y a todos ustedes por estar acá después del mediodía, a esta hora tan incómoda. Gracias. Bueno, el tema por el cual me convocaron es la Corte y el artículo 30. Apenas recibo la notificación de Sebastián asignándome el tema
vinieron a mi cabeza viejísimas ideas. Creo que la primera vez que escribí sobre eso fue en el año 2003, continué en el año 2007, hasta que finalmente en el año 2009 cambió un poco la historia. Y bueno, volvieron a mí toda esa serie de debates y yo lo creía superado. Pensé que desde el 2009 todas estas cuestiones sobre las bajadas de líneas o las interpretaciones impuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se habían superado. Y me llamaba la atención que un especialista como el doctor Serrano Lou me plantee volver a analizar estas cosas que sinceramente creo superadas y mantengo que están superadas y creo que no hay que darle mayor difusión. Pero claro, no podía desoír el llamado de los laboralistas. Entonces me metí en Google y cuando me meto en Google me encuentro con estos titulares. La Corte sienta criterio. La Corte delimitó el alcance de la solidaridad del artículo 30. La Corte Suprema pone un límite a la interpretación del artículo 30. Obviamente no lo escribió ninguno de los que están acá, ningún abogado especialista, y si es especialista no es defensor de trabajadores. Y ahí me di cuenta por dónde venía la mano y por qué les digo que para mí es una cuestión superada y que tendría que serlo para todos. Porque de estas situaciones, de estos titulares y de las voces que se alzan en contra de cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación está analizando los casos para decidir la apertura de los recursos extraordinarios, lo que tiene más que ver con la doctrina del recurso extraordinario que con el derecho del fondo, con las ganas que tenga o no la Corte de habilitar la revisión de una sentencia y no tiene en sí, al menos no surge de la letra de los fallos. Yo no me quiero meter en intencionalidades, Sebastián, ni en inferencias. No surge de ninguno de los fallos ningún cambio de criterio, de ninguno de los fallos últimos surge un cambio de criterio. Sin embargo, estos titulares y la forma en que se difunde hace que los más viejitos, los de más edad, los abogados y abogadas más viejitos y de otras tendencias por ahí ideológicas, recuerden con nostalgia las cosas que decía la Corte en Rodríguez contra Compañía Embotelladora e intenten reflotarlo. Los más jóvenes que se sienten inquietos y que le temen, como la doctora Luisa Contino, al quehacer de los jueces, empezaron a reclamar un quietus. El quietus, esto de la doctrina del quietus, es un invento. No existe ninguna doctrina del quietus. La Corte no tenía por qué meterse ni antes ni nunca, ni tendrá que meterse más adelante, sobre cuestiones de hecho y derecho común. Lo que están haciendo quienes publican con estos titulares es generando la inquietud para que se promueva esto de unificar criterios, que la Corte se pida para unificar criterios. Y así lo escribe el doctor Ares y Funes de Rioja. Me acuerdo cuando leí ese artículo, es un artículo que salió ante un fallo que se llamaba, les voy a dar el dato porque lo tengo acá anotado y ya que me tomé el trabajo de buscarlo, Ajiz de Camaño María Rosa contra Lubeco. ¿Qué hizo la Corte ahí? Nada, planchó por 280, no admitió formalmente, no se pidió sobre la procedencia de fondo, directamente no admitió formalmente un recurso extraordinario porque no se daba la cuestión federal, no había cuestión federal bastante. No está dejando entrever nada, pero sin embargo, Funes de Rioja y el doctor Ares decían que la Corte, al no haber habilitado la revisión de una sentencia que había hecho una interpretación restrictiva, estaba convalidando la vuelta a los criterios restrictivos de Rodríguez contra Compañía Embotelladora. Yo dije, qué razonamiento complicado, ¿no?
y complicado, jodido, maligno, si quieren, porque la Corte no había hecho nada. Es más, lo había rechazado informalmente, por cuestiones formales. En estos fallos que nos conmueven, o que al menos parecen conmover a los laboralistas de parte actora, más cuando ven estos artículos que salen publicados en todos lados, Infobae y La Nación también se ocuparon del tema, diciendo que la Corte está estableciendo o restableciendo un criterio restrictivo que había dejado de lado en el año 2009. Esto no es así. Y yo les decía a un grupo, a los más jóvenes, incluso a un grupo de magistrados, porque ¿qué pasa con los magistrados? Yo la entiendo un poquito a Luisa, y eso que estoy con Paula y que estoy yo, que las dos trabajamos del otro lado del mostrador, ¿no? Pero la entiendo un poco, porque muchos magistrados y funcionarios y funcionarias, cuando ven que la Corte, el Tribunal Supremo de la Nación, está dando un volantazo, empiezan a correr el ángulo de la información, más tratándose de juezas y jueces que cortan y pegan, como señalaba recién Luisa. Y bueno, yo no puedo hacer una defensa corporativa general, yo puedo responder por mí, a lo sumo por Paula, que lea sus sentencias, o por otros tantos jueces que trabajamos, no solamente trabajamos decentemente, Luisa, sino que además promovemos modificaciones legislativas. La actividad pretoriana de la jurisprudencia en la materia no se puede desconocer, porque piensen que Rodríguez era del año 1993, pero entre el año 1993 al 2009 fueron las sentencias, especialmente las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, Capón Fila, Fernández Madrid, Roberto Pompa, Luis Rafael, le puedo dar muchos nombres, que han dado argumentos distintos, más fuertes, para apartarse del encorsetamiento de la interpretación restrictiva de Rodríguez. Tanto antes como después de Rodríguez, los jueces del trabajo han mantenido libertad, o deberían haber mantenido libertad, para seguir interpretando las normas del derecho común como corresponde y ateniéndose a las circunstancias del caso. Por eso digo que no es conveniente que demos más bolsas de alerta, porque esto lo que genera son reacciones que en definitiva nos juegan en contra. Es como tirar queroseno al fuego. La Corte no dijo nada de esto, no se expidió. En el caso Bergonzi, que es el último, la Corte, que es del 18 de octubre de este año, lo que dijo la Corte es que había arbitrariedad de sentencia porque la sentencia de la Sala Décima decía algo así como que correspondía extender la responsabilidad a el dueño de una estación de servicio que se ocupaba de la venta minorista de combustible y lubricantes porque YPF se dedicaba a el comercio mayorista. Y ahí había una falta de coincidencia lógica en el argumento que parecía principal de la sentencia de Cámara. Y la Corte dice, no es una derivación razonada sostener que hay actividad normal específica y propia y que hace a la misma unidad técnica cuando uno es comercio mayorista y otro comercio minorista. Bueno, yo me tomé el trabajo de meterme en el expediente. Consulta de causas judiciales web, puse el número de expediente y leí todos los testimonios, la sentencia de primera instancia, la expresión de agravios y les cuento. Lo que pasaba ahí era muy distinto a lo que se vio a través del fallo de Cámara. El fallo de Cámara no lo analizó. Está bien, reconozco, porque acá hay colegas de la Cámara, reconozco que el camarista que votó en primer término hizo alusión a que no se iba a encargar de desarrollar la totalidad de los argumentos porque con analizar los argumentos esenciales bastaba, ¿no? Entonces, yo
hago esa salvedad. Sin embargo, el argumento principal del fallo no era el correcto, porque se trataba de una trabajadora que prestaba servicios en 4 o 5 estaciones de servicio, una de las cuales era de propiedad de YPF, la propiedad del dominio era de YPF. Además, uno de los testigos de la propia demandada principal decía claramente que YPF tenía una red de estaciones de servicio propia, OPESA, y que también llevaba un control directo del funcionamiento de la red de estaciones de servicio correspondientes a las líneas de bandera. Esta era una estación de servicio de bandera porque solamente vendía productos de esa petrolera. Todas esas circunstancias no surgían claramente del fallo de segunda instancia. Y aquí la Corte no se metió absolutamente en nada. Dijo que la sentencia era arbitraria, aplicando tal vez muy ampliamente la doctrina de arbitrariedad. Es verdad que fue distinto el caso de Payalap, ahí fue como un poquito más lejos. Obviamente no lo comparto, porque dijo que era un análisis desmesurado. Payalap se trataba del editorial que hacía un diario, un periódico, y una distribuidora de ese diario que se encargaba de armarlo. Yo creo que no eligió felizmente el fallo, que tal vez la Corte se haya excedido en lo que entiende como arbitrariedad. Yo puedo entender que sea opinable, pero la arbitrariedad es un recurso excepcionalísimo. Por eso digo, no hay que tener voces de alerta, aun cuando la Corte vuelva a criterios restrictivos como Rodríguez. Yo creo que hemos aprendido que no carece de fuerza vinculante, es para el caso concreto, no hace doctrina legal, así que podemos mantenernos más o menos en sus 13. Coincido con Luisa y creo con todos los que están acá, y ahí voy terminando, en que el problema que desató la interpretación del artículo 30 deviene de la 21.297 y la mutilación que sufrió en su artículo 32, actual artículo 30. Porque antes, bueno, duró muy poco tiempo, ¿no?, el viejo texto, no teníamos estos devaneos. Y si vemos al artículo 30 como una técnica de protección, de tutela del crédito del trabajador, no nos tiene que importar mucho el tema de hasta dónde va la cadena de descentralización, de producción o de comercialización. Quien delegue en otros actividades que hacen a su empresa, que hacen a su organización, tiene que asumir la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones. Es una obligación legal de garantía. No estamos hablando de fraude, no se rasguen las vestiduras. No estamos diciendo que la principal tenga que responder en función del fraude. No, tiene que responder por haber contratado por insolventes. Bueno, los dejo aquí porque podríamos hablar mucho más, porque le toca a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Andrea García Bior. Continuamos con la exposición de la doctora Paula Calase Vigo, quien nos hablará de la tercerización y la precarización laboral. La doctora Calase Vigo es abogada de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la especialización en Derecho del Trabajo de la UNR, consejera directiva de la UNR, jueza del Juzgado Laboral de la 10ª nominación de nuestra ciudad. Doctora, tiene la palabra. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, primero quiero agradecer, retumba mucho, a la Asociación Argentina en la cabeza de Sebastián por la invitación. La verdad que también es un honor compartir con ustedes el panel. Nos vamos a ir pisando y criticando a Luisa todos, los que somos del otro lado del mostrador, no, en broma. Usted no vive en Tucumán. Esa es la diferencia. La verdad que, bueno, ayer escuchaba también el panel, tuve la
la posibilidad de poder venir y me quedé con muchas cosas que estuvieron diciendo ayer, lo que dijo Natalia Salvo, por ejemplo, en relación a lo rica que es la ley de contrato de trabajo, que también eso me dejó pensando un poco también en relación al tema que venía a tratar yo. Nos vamos a pisar un poco entre las cosas que vamos a hablar, por razones obvias, pero yo elegí más que nada hablar un poco del artículo 29 y hablar de esta zona gris que son los trabajadores de limpieza y los de empresas de vigilancia, en relación al 30 y en relación específicamente al artículo 29. No voy a hablar tanto porque me enteré que después hay una ponencia que me va a hacer hablar de nuevo, así que voy a tratar de ser medida. En relación a lo que vos decías, Luisa, que llamás a los jueces por ahí a cambiar criterios o a tener... del otro lado también llamamos a los abogados muchas veces, no todos son muy creativos o por ahí caen precisamente hablando de este tema de la solidaridad. Muchas veces pretenden ingresar todos los supuestos con la remera del artículo 30 y por ahí hay muchas más vueltas que se pueden dar, pueden ser también más creativos y ayudarnos también a los que estamos del otro lado del mostrador a brindar por ahí una respuesta más eficiente y realmente justa y práctica. Esa es una forma de verlo. Bueno, insisto, el panel de ayer realmente se habló del tema de fraude, se habló de la protección a los trabajadores y en definitiva también, bueno, el enfoque que le quería dar al artículo 29 y a estos especiales trabajadores es que estamos hablando en definitiva de una subcontratación, o sea, pero como pura y simple intermediación. Entonces, ¿por qué no usar en este caso, en los casos de los trabajadores de limpieza, que los vemos en todos los edificios, por ejemplo? Bueno, justo traje un fallo de Cámara de acá de Rosario, donde me confirman una sentencia, donde eran, soy muy dispersa, eso lo iba a decir al final, pero se los digo ahora. Se trataba de una trabajadora que limpiaba en un gimnasio. Entonces, bueno, por el artículo 29, finalmente se contrató a la empresa de limpieza, se condenó, perdón, a la empresa de limpieza y al gimnasio. ¿Por qué? O sea, ¿cuál viene a ser el tema en todo esto? ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? En definitiva, tratar de proteger a los trabajadores en caso de un juicio, o sea, que haya una sentencia de condena, a quién poder cobrarle, ¿no? Porque ¿qué nos encontramos? Una empresa de limpieza muchas veces que no tiene bienes, lo dice también, sabemos muy bien que los privilegios de los acreedores establecidos por la Ley de Concursos y Quiebras también lo limitan, los privilegios especiales están limitados solamente a las máquinas, mercaderías y materias primas que tienen las empresas, entonces nos encontramos realmente con una desprotección terrible de ese tipo de trabajadores que, llegado el caso, no tienen a quién cobrarle, o cómo cobrarle, o qué ejecutar. Esa venía a ser un poco, digamos, la idea. Si nos ponemos a pensar, bueno, hoy en día los vemos, no sé, lo vemos en un edificio que está, en mi edificio, por ejemplo, hace 6 años que está la misma chica de limpieza que nos saludamos todos los días, que no es, por supuesto, contratada por el consorcio, va todos los días. Entonces, en realidad, podemos hablar, o sea, esto se puede resolver más fácil, insisto, por el artículo 29 que por el 30. O sea, hay una empresa que contrató a esta trabajadora para suministrarla a esta otra empresa, que es el consorcio de mi edificio. Entonces, entiendo que sin entrar a analizar el 30, por eso insisto que muchas veces lo plantean como un supuesto del artículo 30, el 29 es como que encaja muchísimo más en este... No leí el artículo de Andrea, por eso me está mirando, y... en relación al tema. ¿Se entiende más o menos lo que quiero plantear? O sea, por eso también llamaba eso, a que por ahí los abogados se animen más, porque todos es como que quedan, les tienen, no sé, es como que hay un temor, o sea, el 30, y bueno, y existen otros artículos, otras figuras que también pueden ser utilizadas para llegar al mismo mejor
protegido los intereses del trabajador. El fallo este que les comentaba es un fallo de este año, el primero, bueno, el de la empleada de limpieza del gimnasio, donde la Cámara, esto es la sala tercera de acá de Rosario, entiende que sí, que en efecto, citando jurisprudencia de la Cámara Nacional, que bueno, nosotros tenemos mucha jurisprudencia de ustedes, que son más y escriben mucho, entonces, bueno, cito solamente una parte. Dice, si la empresa de limpieza es una empresa real dedicada a la prestación de servicios de limpieza para terceros, que contrató esos servicios de empresa a empresa, y no una empresa prestadora de servicios temporarios, que contrata trabajadores con vistas a proporcionarlos a las empresas, que es el supuesto contemplado en el 29 de la ley, no resulta aplicable dicha norma. O sea, bueno, lo usa para graficar lo que estaba pasando en este caso. Después, otro de los... tenemos otro caso, por ejemplo, que es un caso viejo de la sala... Esperen que me voy primero al viejo. De la sala 2, es un fallo del 2013, es un servicio de vigilancia en un consorcio. También es otra realidad que nos encontramos ahora. Hay un montón de edificios que tienen... Y también pasa lo mismo, ¿no? Yo no tengo vigilador, pero está la misma gente de vigilancia durante años y años y años, y después, bueno, por supuesto, se extingue el contrato de trabajo y demandan el consorcio y demandan a la empresa. En este caso, bueno, al final, el primer voto, el de la doctora Lucía Seff, ella hace lugar y entiende que en el caso se daba un supuesto del artículo 29 en el caso, pero bueno, después no había sido así pedido, por eso vuelvo a lo mismo. Muchas veces nos encontramos con que en las demandas plantean la aplicación del 29 y después en los alegatos no sé si les dan miedo o se quedaron con algo en el tintero, mencionan el 30, entonces también son situaciones que uno después tiene también que salir a hablar, bueno, también el iure novit curia, ¿no? Y en este caso se terminó resolviendo que se trataba de un caso dentro de las previsiones del artículo 30 y fue rechazada la solidaridad. O sea, hay de todo un poco para ilustrar esta situación. Después tenemos otro, yo lo quise hacer más práctico para mostrar que, bueno, que esto funciona, que realmente se puede dar el tema de la simple intermediación y así utilizar la figura del artículo 29. Este es otro caso que es del año 2018, es un telemarketer que confirma en una sentencia de mi juzgado, pero que no era mía, así que no me voy a dar el mérito. Este es el caso de un chico que trabajaba como telemarketer contratado para un banco, ¿no? Entonces, bueno, la jueza que estaba antes que yo condenó a ambas utilizando el artículo 29 y el artículo 26 en este caso, porque dijo que también en realidad había un caso de empleador múltiple. También el artículo 26 es otra herramienta muy rica que no se utiliza tanto, tampoco la piden tanto, la usan los profesionales como para, insisto, darnos también herramientas para poder crear cosas más interesantes. Bueno, y en este caso también la sala, parece que estoy abonada a la sala 3, también es de la sala 3, donde también entiende que es de aplicación al caso, o sea, la solución legal correcta es hablar del artículo 29, por esto que estamos mencionando, porque realmente hay una simple intermediación. O sea, insisto, es una empresa que contrata a trabajadores para proporcionárselos a otro, donde nunca no hay relación con relación a la primera, relación en los términos del 22 me refiero, y que de esta manera, digamos, hay una simple intermediación y por eso debe utilizarse la figura del 29. Me parece que yo hablé poco, no sé si quieren... Después tengo otro que es de la Cámara Nacional, me estoy reservando, por ahora ya me... No, ya está. Ah, ya estaba, bueno. Me quedo los 5 para cuando escuche la ponencia. Pero bueno, la idea básicamente era eso, que se animen a utilizar otras figuras, pensar determinadas relaciones desde otro punto de vista,
para poder llegar a una solución que sea más satisfactoria y más justa para los trabajadores y no dejarlos en definitiva sin protección, sin el paraguas legal que significa quedar atado a una empresa que no tiene bienes y no tiene absolutamente respaldo para poder hacerse cargo de las acreencias de los trabajadores. Bueno, y después me guardo los 5 minutos para la doctora Tidoni. Gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, doctora Paula Calase Vigo. Continuamos con la exposición del doctor Luis Roa, quien nos hablará del sentido y objetivo de las normas que establecen responsabilidad solidaria. El doctor Roa es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asesor y consultor sindical, profesor de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, profesor de grado de la Universidad Nacional de Moreno, profesor invitado en la Universidad de Valladolid, España, ex secretario académico de la carrera de Relaciones de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales UBA, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno. Te damos la palabra, Luis. Gracias, Manuela. ¿Se escucha? Bueno, ante todo, muchas gracias a la Asociación Rosarina de Abogados y Abogadas Laboralistas, en la persona de Sebastián Serrano Lou. Realmente estoy muy agradecido y que es coetáneo con, dentro de 2 o 3 días se van a cumplir 2 años del fallecimiento de un gran y enorme laboralista del cual muchos hemos aprendido, sobre todo el tema de la responsabilidad solidaria, cual es Moisés Meik. Formaba parte de los desvelos de Moisés, sin ninguna duda, la cuestión del artículo 30, en lo particular y en esta creatividad que constantemente buscaba Moisés, iba buscando y hurgando los distintos lugares que la norma o el corset normativo que había quedado luego de lo que también describió Luisa, luego de la dictadura cívico-militar, de lo que fue quedando, ¿no? Y Moisés trabajó mucho eso, como trabajó también el tema de la irrenunciabilidad de derechos, como también trabajó un derecho nodal para ejercer derechos, que es la estabilidad, que también lo está trabajando en este caso Sebastián. Pero se me ha convocado acá para hablar sobre el sentido y objeto de las normas que establecen la responsabilidad solidaria. Y me parece que hablar sobre las normas que refieren a la responsabilidad solidaria nos tiene que llevar, para entender su sentido, sus razones, nos tiene que llevar a indagar sobre cuestiones que van más allá del campo de lo jurídico. Me parece que estaba leyendo un artículo hoy, creo que de Luis Raffagelli, que comenzaba diciendo que la terciarización, la externalización, no es un fenómeno jurídico, pero tiene efectos jurídicos, entre algunos de esos efectos. Pero también me atrevo a decir que la externalización, la descentralización productiva, la terciarización, son fenómenos que orbitan en un campo múltiple, lo económico, lo político, lo social, lo suficientemente importantes para quedar solamente en manos de los abogados. Por eso me adentro a pensar un poquitito las razones de ser que dieron lugar a que Centeno hiciera, creo que es el título 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde habla de la empresa, del empresario, del establecimiento, de la explotación, donde incorpora una serie de figuras que entonces, como señalaba Luisa, tenían otra numeración, pero hoy son los artículos 29, 30, 31, y que se complementan con el artículo 228, 229 de la LST. Ese capítulo particularmente provocó muchos desvelos para Centeno.
Y realmente fue un gran hallazgo en la producción normativa de esos tiempos, porque coetáneamente a un punto de inflexión en que a nivel mundial se estaba modificando el modelo de acumulación y se estaban modificando las formas de organización del trabajo. Recordemos que Centeno hace el proyecto de la ley de contrato de trabajo al mismo tiempo que se da la crisis del petróleo, el 16 de octubre del 73. Es decir, de modo coetáneo, Centeno estaba teniendo una lectura en tiempo real del tiempo que se estaba viniendo. Y en esto, es bueno, ya que estamos de homenaje en homenaje, recordar a Fernández Gianotti, quien fue el gran mentor de este capítulo y de estos capítulos que orbitan distintos títulos. A ver, lo que planteaba Centeno es que había una nueva forma de organizar el trabajo. Y si ustedes observan, hay dos cuestiones realmente notables. La primera, Centeno y Fernández Gianotti no se sitúan en el marco de lo ilícito para atribuir responsabilidad. Como lo señaló sobre el final Andrea, el fraude no era un presupuesto para la atribución de responsabilidad. Lo que estaba viendo Centeno junto a Gianotti es un dato objetivo, que había una cadena de intermediación en esa descentralización, externalización, en esa flacura, ese adelgazamiento que estaba teniendo la empresa, sacándose de sí misma algunas partes. En eso había una estrategia mucho más profunda y que era perfectamente lícita en el mundo de los negocios. No estamos hablando del campo de lo ilícito, no estamos hablando del campo del fraude, estamos hablando en el campo estrictamente de los negocios válidos. Y Centeno asumió eso, no solamente porque esos negocios eran válidos en el nuevo tiempo que se venía, sino también porque poner al trabajador, a la trabajadora en semejante brete de andar probando el fraude a veces del titular, del CEO de un grupo económico, realmente es complejo. Se me ocurre, qué sé yo, tener que probar a un trabajador de Tenaris, probar el fraude de Paolo Roca, es dantesco. A mí me excede, yo renuncio en un caso así que imagínese un trabajador tener que probar eso. Centeno no tenía en cuenta eso. Dentro de las reformas que hace la ley de contrato de trabajo, que hacen los dictadores, que hacen los genocidas en 1976, ese 23 de abril del 76, está el 31, que lo convirtieron en una norma muy distinta a la craneada. En una norma donde el presupuesto fundamental era la existencia de las maniobras fraudulentas y las conductas temerarias. Esa no era la idea. Se agota ahí, en la construcción de un dispositivo que es la responsabilidad solidaria, que garantiza el cobro total del crédito del trabajador, que potencia la responsabilidad patrimonial, que evita las restricciones al demandar por parte del acreedor laboral. ¿Se agota ahí? No. Seguramente por tiempo, porque yo sé que lo maneja muy bien Andrea, ella dio cuenta de algunos aspectos más al definir a empresa. Hoy me comentaba, ella define a empresa como no vinculada a la idea de grupo de empresa, sino empresa de grupo. La definición que da Centeno es una definición absolutamente laxa, es casi un tipo abierto en el cual la empresa, el concepto del artículo 5 es un concepto lo suficientemente amplio donde entran todas estas particularidades que empiezan a partir de esa crisis del petróleo. Pero no solamente ahí, estábamos hablando hoy, cómo se van construyendo otros conceptos. El concepto de establecimiento. Y pensemos esto, en tiempos donde el realismo jurídico nos está demandando que hay que abrogar una ley vetusta, obsoleta, como es la ley de contrato de trabajo, porque no absorbe, porque no toma los nuevos fenómenos del mundo de la producción, sería una experiencia realmente increíble releer la ley de contrato de trabajo original, porque Centeno no definió la empresa en los términos restrictivos que marcaban algunos campos del derecho, porque Centeno cuando define el establecimiento no lo define como un lugar, sino lo define como la unidad técnica de ejecución a través de la cual la empresa cumple sus fines. Los fines de la empresa definen el marco, el territorio, la extensión de esa empresa extendida. Y acá me parece que ¿cuál fue el presupuesto fáctico que dio lugar a repensar estas nuevas formas de organización de trabajo? El caso japonés. El caso japonés que surgió, se hizo fuerte a partir del toyotismo o aquellas elucubraciones que hizo Taiichi Ohno cuando diseñó esas nuevas formas de organización de trabajo en la Toyota.
ese adelgazamiento de la empresa con la maximización de la productividad, con los círculos de calidad, con el just in time, y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, cuando en los 70 se plantea ese modelo, se empieza a convertir poco a poco en un modelo hegemónico. Un modelo hegemónico que se justifica en la reconversión industrial, que se justifica en esas nuevas formas de organización del trabajo que tienen que ver con las nuevas tecnologías, por ejemplo. Se justifica en eso y se empieza a incorporar una nueva racionalidad en el debate. Cuando digo que estas cuestiones son lo suficientemente grandes solamente para ser absorbidas por los abogados, lo digo en serio, porque creo que en esto hay que incorporar mayor filosofía en la reflexión y repolitizar el debate. ¿Por qué? Porque estamos viendo un fenómeno donde la empresa empieza a reconstituirse sobre la base de qué manera va a maximizar sus ganancias en el nuevo tiempo. Hay un dato singular. Nosotros los laboralistas y algunos que les encantan construir caballos de Troya, suelen decir que frente a estas nuevas formas de organización del trabajo no cabe sino resignar el sentido protectorio del derecho al trabajo. Es decir, dejar de ser el derecho al trabajo. Que hablamos de los sentidos y el objetivo, para eso se me convocó, que para que el derecho se adecue a los tiempos, el derecho al trabajo, el derecho social se adecue a los tiempos, tiene que dejar de ser derecho al trabajo y tiene que proteger la lógica del capital. Que hay una suerte de fatalismo técnico, que hay una suerte de determinismo tecnológico que no hace sino que dejar en un costado todo aquello que pensamos en algún momento que era el Estado social y democrático de derechos y de justicia, como decía Sampay. Pero lo que tenemos que advertir cuando decimos agregar filosofía en la reflexión, repolitizar el debate, que cuando estamos viendo estas nuevas formas de organización del trabajo que pretenden justificar el despojo, lo que existe es un fenómeno paralelo y asociado de la misma intensidad. Porque en los últimos 50 años, del mismo modo que la vieja empresa fordista taylorista se ha adelgazado, se ha estilizado, se ha externalizado, se ha sacado partes de sí, del mismo modo se ha concentrado el capital como nunca antes ha sucedido en la historia. Y es un fenómeno paralelo y asociado, no son dos fenómenos distintos. En este marco, estamos hablando, alguna vez Roberto lo decía, lo he escuchado varias veces en ese sentido, Roberto Pompa, hablar de cómo será el negocio para que exista una, dos, tres plusvalías. ¿Cómo será el negocio? Y alegar los nuevos tiempos en orden a la más brutal acumulación de capital de todos los tiempos, me parece una exageración. Pensemos nomás, recién estábamos hablando como dicen los chetos, tequín. Estábamos hablando de techín. Y pensemos la concentración de la economía argentina. Pensemos lo que cuesta un paquete de fideo, lo que cuesta la leche. ¿Cuántas empresas hay? Y unidades productivas hay montones. Las empresas se han descentralizado, han externalizado, subcontratan, terciarizan, interponen personal. Pero sin embargo, se alega que hoy no existe, por ejemplo, esa integración vertical al interior de una sola unidad productiva. ¡Mentira! Lo que antes se daba en una sola unidad productiva, ahora se da en una serie de unidades productivas donde hay, por ejemplo, Tequín, donde hay alguien que manda y domina todo el juego. Preguntémosle a Techín, preguntémosle a Arcor, preguntémosle lo que pasa, porque todas estas nuevas formas de organizar el capital producen efectos que van más allá de lo jurídico, producen precarización, provocan una dualización, una heterogeneización de la fuerza de trabajo. Se construye una clase obrera bis. Y de eso hay que dar cuenta. ¿Alcanza con el derecho? No, sin duda no. Y se me ocurre, ya que el tiempo ha expirado, entender que esto no lo inventó ni Centeno ni Gianotti. Había antecedentes en el Estatuto del Periodista, la Ley de Trabajo a Domicilio, la 9688, accidente de trabajo, la fallida Ley de Contrato de Trabajo que vetó Ilia, la 16881, el Código Aeronáutico, el Código Marítimo. Ya hablaban de responsabilidad solidaria.
antes del plenario 309, que parece que nos trajo un poco de luz. Mentira, ya había luz. Y después vinieron algunas respuestas, pero me parece que estamos hablando sobre los efectos jurídicos y hay que ir al ex ante, no al ex post. ¿Cómo actúa el Estado? ¿Cómo actúa el Estado frente a la precarización, frente a la dualización, frente a la heterogeneización de la fuerza laboral? La prevención laboral, la inspección laboral. ¿Cómo actúa de pronto la normativa laboral? Y hay ejemplos. Veamos la ley, el nuevo estatuto del peón de campo, cuando de pronto es mucho más riguroso que la ley de contrato de trabajo frente a la subcontratación e incluso con las empresas colocadoras de personal directamente las pone en el marco de la ilegalidad. Veámosla saliendo extraterritorialmente. La Constitución de Ecuador define la relación laboral como una relación bilateral. Bilateral, no hay sino posibilidades en el marco de la bilateralidad, no existe la terciarización, está prohibida constitucionalmente. No estoy planteando eso porque es mucho más complejo hablar de una reforma constitucional. Dejo una sola idea, la negociación colectiva. La negociación colectiva, así como históricamente hubo convenios colectivos como de químicos o petroquímicos que han tocado el tema de la terciarización, de la subcontratación, de la interposición de personas, me parece que eso es un lugar y un territorio para empoderar a las organizaciones libres del pueblo en ese sentido. Y me parece algo a indagar, digamos, como diría Cortázar, un modelo para armar. Ahí me salió. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. La doctora Contino quiere hacer una aclaración breve. Sí, una aclaración breve quería hacer con respecto a, porque las dos juezas me han contestado, entonces quería derecho de réplica. Quería derecho de réplica, sinceramente, porque bueno, nosotros no tenemos juezas como vos, Andrea, ni como Roberto Pompa en Tucumán, digamos. Acá se sigue Rodríguez contra Embotelladora, lamentablemente. O sea, digamos, Benítez nunca se aplicó ni a posteriori ni en todos los fallos del 2009. Y sí, tratamos de ir por el 14 y el 29 por el tema de fraude para poder extender la responsabilidad. Había un juez en Tucumán que nos decía, no vayan por el 30, vayan por el 29 porque el 30 no van a entrar nunca, que era Luis Antoni. Y bueno, tratamos de ir por eso. Pero bueno, lo que es un tema como muy del interior. No sé si acá pasará lo mismo en Rosario, sí. Además de usted, además de ella como jueza, pero digamos que en Tucumán, Salta, Santiago, que bueno, creo que pasa exactamente lo mismo. No, bueno, no, eso quería aclarar nada más que, bueno, yo me quisiera que vos estés de jueces en Tucumán, por ejemplo, pero bueno, pero no tengo la suerte. Bueno, eso nada más. No es de otro planeta. Bueno, ahora sí pasamos a la presentación de la ponencia. Las ponencias son breves, son ideas generales, porque todas las ponencias que han ido escuchando ayer, hoy y mañana van a ser publicadas completas en nuestra revista Tribuna Laboral. Llamamos al estrado a la doctora Celina Tidoni, quien es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, maestranda en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la UNTREF, aspirante adscripta en Derecho del Trabajo de la UNR, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, abogada de los trabajadores de Electrolux, de las familias Magaldi, acompañante de las organizaciones animalistas, docente en escuelas secundarias, militante del PTS en el Frente de Izquierda. Celina. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y el espacio de la Asociación de Abogados Laboralistas porque nos hemos encontrado junto con ellos en muchas de las peleas que acaba de nombrar recién Manuela, por lo cual parto de ahí para pensar cómo los abogados laboralistas nos tenemos que parar ante estas situaciones
Y en ese sentido están presentes acá los trabajadores de GEI LATAM, que son los protagonistas de la ponencia que yo presenté, para los cuales pido un aplauso. Creo que es un caso testigo, el de los trabajadores de GEI LATAM, que en el marco de una crisis enorme como la que estamos viviendo, ellos fueron jóvenes trabajadores despedidos por una empresa. Fueron 300 los trabajadores que quedaron en la calle y se pusieron de pie. Se enfrentaron a muchas cosas, se enfrentaron sobre todo al Estado, se enfrentaron a que de parte del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en plena pandemia, los dejaron sin respuesta. También se enfrentaron al sindicato, que también les dio la espalda y les dijo que no se podía hacer nada en el marco de que había una ley de prohibición de despidos. Este proceso se fue dando de la mano de mujeres como una de las que está acá, madres, trabajadores, estudiantes que vinieron a la ciudad de Rosario a buscar un futuro y a la vez incluso a estudiar. O sea, Manuela nos contaba hoy que ella misma trabajó en esa empresa mientras estudiaba y creo que es el ejemplo de muchos jóvenes trabajadores que hacen un esfuerzo enorme. En ese sentido, yo creo que es muy importante remarcar que la pelea fue contracorriente y que nosotros, yo como abogada, miembro del CEPROD, como lo hago junto con el resto de mis compañeros del CEPROD, como Miriam Breckman y otros abogados, ponemos solamente a disposición las herramientas, estudiamos y buscamos la mejor estrategia jurídica para acompañar una pelea, pero que la pelea es de los trabajadores. Creo que es importante, me pareció muy interesante el panel, pero creo que es importante remarcar que el eje y el objetivo por el cual trabajamos los abogados laboralistas es de los trabajadores y son ellos los que han puesto el motor, los que desde el primer momento ocuparon la calle, salieron a las calles, exigieron incluso mucho al Estado y lograron el apoyo de organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales, sociales, de todo tipo que se pusieron al frente de esta situación. En el caso concreto, lo que yo hice junto a mi equipo fue plantear una estrategia concreta que fue que en el marco de la ley de previsión de despidos nosotros teníamos que exigir que se cumpla ya en el marco de la justicia, porque como les dije, ni el Ministerio de Trabajo se había aplicado esta resolución y se había intervenido. Desde la justicia exigimos, que acá está la jueza presente, que se aplique el artículo 31. Nosotros consideramos de que había solidaridad entre ambas empresas, entre una empresa que hizo una quiebra totalmente fraudulenta, a la cual también denunciamos y a la cual también los trabajadores se enfrentaron. También en ese marco opinábamos que la empresa central tenía que, la que era Contact Center, tenía que extenderse la responsabilidad sobre la segunda empresa, que era K-Market, y los trabajadores en un inicio que se les dé tareas y cuando ya se constituyó la quiebra se reinstalen los trabajadores en esa segunda empresa. Y ese fue el logro que tuvimos. Fueron 79 de los trabajadores, algunos de ellos incluso imputados por la justicia penal de la ciudad de Rosario. Y sin embargo, no bajaron los brazos, siguieron luchando, logramos que un fallo de primera instancia que fue confirmado por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Rosario y que incluso se le rechazó la queja a la empresa y logramos de esa manera que los trabajadores, si bien no fueron reinstalados, sí cobraron las astreintes por el incumplimiento de la empresa y sí lograron que sigamos peleando ahora por los salarios caídos que hoy en día estamos peleando justamente para que se les abonen esos salarios caídos. No sé si me estoy extendiendo seguramente del tiempo, pero bueno, remarcar sobre todo esto, digamos, de lo que es la ligazón que hay entre las peleas y sobre todo hacia el futuro, digamos. Hoy estos trabajadores, algunos de ellos se constituyeron en una cooperativa, se pusieron a producir para no perder sus fuentes laborales, algo que es otra herramienta que existe en la ley y que es importante que se pueda hacer, porque no hay que dejar de perder de vista que, como dijo el doctor, y como dijeron varios acá, las leyes también están hechas para que justamente las empresas hagan las maniobras fraudulentas, están hechas para que justamente puedan hacer eso, hacer una quiebra y que nadie controle absolutamente nada y sin embargo son 300 las familias que quedan en la calle y gracias a ellas, que fueron los que lucharon, logramos este tipo de fallos que sientan jurisprudencia, pero por sobre todas las cosas sientan antecedentes para la juventud de acá en adelante, en la crisis en la que estamos, para que puedan seguir peleando por sus derechos. Entonces, bueno, en realidad yo vengo acá como abogada de esos trabajadores, pero quiero reforzar que en realidad el mérito es de ellos. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio.
Sí, va a continuar la doctora Calace Vigo porque está íntimamente relacionado con el tema. No, bueno, la verdad que fue un caso muy emblemático en la ciudad, bueno, Serina ya lo enfatizó. Los trabajadores estuvieron meses en la calle, la mayoría jóvenes, con familias o chicos que venían a estudiar, chicos, chicas. Y cuando llega el caso al juzgado, bueno, tuvimos que... La verdad que fue muy duro también, con mucha movilización también por lo que estaba pasando y lo que surgió del expediente. Cuando empezamos a analizar, cuando tuve que dictar la sentencia de amparo, nos encontramos realmente con situaciones que uno pensó que no iban a haber. Las sociedades estaban constituidas por comparecieron con el mismo abogado, o sea, mismo estudio. Las sociedades habían sido constituidas por ese abogado en el domicilio del estudio, o sea, el domicilio social de estas sociedades era el domicilio del estudio del profesional. Bueno, realmente una serie de irregularidades que no hay forma de calificarlas. Esto llegó a más todavía, porque una vez que salió el amparo, bueno, finalmente fueron condenadas. Una está tramitando la quiebra, Contact Center, y Key Market es la que sigue todavía funcionando. Tuvimos una serie, bueno, hasta 30 aplicamos para que cumplieran con la sentencia, o sea, realmente hasta luchamos con los bancos, porque los bancos ahora desobedecen, la nueva moda es que los bancos desobedecen las órdenes judiciales, por lo menos acá en Rosario. Es más, una de las cosas más graciosas, no es la palabra, pero realmente llamativas, el banco contesta a un banco, no voy a decir el nombre, contesta que la empresa no tenía cuenta en la institución. Entonces oficiamos rápidamente al Banco Central. Entonces cuando claramente el Banco Central informó que sí, respondieron el oficio que se habían equivocado, que había sido un error y que, o sea, en una causa con tanta repercusión que salió en los diarios, en la televisión, en todos lados, bueno, ellos se habían equivocado y por eso no habían cumplido con el embargo que habíamos ordenado en el juzgado. Pero esto no termina acá. La empresa también se presenta, bueno, sí, los chats lo deben saber todos, la empresa se presenta y presenta un escrito diciendo por qué tenía que pagar salarios caídos a gente que ya estaba trabajando. O sea, porque si ya estaban trabajando, ¿cómo les podían deber? Y tuvieron la mala fortuna de utilizar información que era confidencial, o sea, que pertenecía a bases de datos que no estaban abiertas precisamente para ellos. Así que, bueno, mi deber como funcionaria fue denunciarlo porque, bueno, se cometió un ilícito penal. Y el 20 de septiembre de este año, el profesional que cometió el delito, bueno, llevaron a cabo un juicio abreviado penal, le suspendieron la matrícula por un año y tuvo que pagar $33.000. Que deben averiguar dónde iba ese dinero, pero bueno, por lo menos es todo un logro que también la justicia... No creo que, pero bueno, pero también es todo, o sea, que hayan escuchado y que se hayan hecho eco de eso, me pareció realmente hasta una burla a la justicia, o sea, que con el argumento que ya estaban trabajando, la gente se buscó tu trabajo porque ustedes no les pagaban y tienen que trabajar y comer, o sea, una vergüenza. Así que bueno, pero bueno, tienen la matrícula inhabilitada por un año y tuvo que pagar la multa, así que... Vamos a ver, tenemos audiencia la semana que viene, así que los veo ahí. Bueno. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Sí, bueno. Que nada, iba a decir que sean concisas y en relación al tema que se expuso. Sebastián quería hacer una pregunta también. Bueno, un poco como Luisa también aludieron un poco a por qué había invitado a Andrea, así que quiero en cierta forma dar una respuesta, pero también voy a hacer una pregunta, voy a darle un poco de contexto y voy a hacer la pregunta. Andrea dice que no hay que dar voces de alarma todavía, y bueno, el contexto para mí es el siguiente. En 2016 hubo un cambio en la Corte, esa palabra que tiene tanto sentido desde hace unos años en nuestro país,
y empezamos con sentencias de todo tipo regresivas en materia laboral. Accidentes y enfermedades, derechos colectivos como el derecho de huelga, el derecho de la relación de trabajo en lo más esencial que es la protección frente al despido, la relación de dependencia. Y bueno, en esto que nos aboca hoy, el tema de la solidaridad, primero vino Payalap, que ahí Andrea citó, pero le faltó una parte de lo que dice la Corte, lo voy a leer. No solo dice que se excedió, fue una extensión desmesurada del ámbito de aplicación del artículo 30, de un modo que el texto no consiente, sino que dice que le asigna un significado que excede inaceptablemente sus fines. Me gustaría saber, entre otras cosas, cuáles son estos fines. Pero después también Bergonzi, está el dictamen del fiscal, que no es menos importante que el fallo, que el dictamen del fiscal sí considera a Benítez, el fallo lo considera el voto de una parte de sus integrantes y otro, el más bicho políticamente, lo borra, no lo menciona a Benítez, y el fiscal dice que es una de las interpretaciones que se le puede dar a la normativa a la que hizo la Cámara. Es decir, rompe de nuevo con esta dinámica de Rodríguez con embotelladora. Entonces, que los dos fallos sobre solidaridad de esta Corte regresiva y del cambio sean en contra de la aplicación del texto del artículo 30 y con las consideraciones de Payalap y con lo que decía el dictamen de Bergonzi, si eso no es para dar la voz de alarma, que por favor me diga cuánto más tengo que esperar, yo espero y la doy cuando sea el momento adecuado, pero para mí ya es alarmante, porque después lo veo reflejado acá en Rosario, con jurisprudencia, como menciona Luisa, tenemos un camarista que tuvo todo un devenir para llegar al cargo con un examen sobre solidaridad, que se resolvió al contrario de lo que decía la realidad del caso ese, porque no era el caso de la realidad, no condenando solidariamente, y hoy es camarista, y su doctrina en su sala es palabra santa, dice, no, considero Rodríguez, también considero Benítez, pero no, acá no corresponde condenar solidariamente. Entonces no sé cuándo llegará el momento de la voz de alarma. Si ella me puede contar. No, eso no te lo podría contestar nunca. Espero que nunca haya que dar la voz de alarma. Tenés razón en todo lo que dijiste al principio. La tendencia, el cambio y demás, coincido y no me voy a explayar mucho sobre eso. Pero en materia de solidaridad y en términos del artículo 30, gracias al cielo, no cambió de criterio. Es más, refuerza la doctrina de Benítez y no hay que dar ideas. Creo que esto de fogonear una revisión de Benítez, no. La Corte está, aunque hace cualquier cosa, según lo que vos explicabas, más allá de la solución de estos dos casos, pensá que hay miles de casos donde se hace lugar a la extensión de responsabilidad y la Corte no los admite formalmente por el 280. Miles de casos. Así como el sector, cuando fue a Gis de Camaño, sostuvieron que se volvía a Rodríguez porque la Corte había dejado firme el fallo que no extendía la responsabilidad. Hay miles de casos donde la Corte, al rechazar por 280, deja firmes, por ejemplo, una sentencia donde yo tuve algo que ver, donde se condenaba por subcontratación aparente, un caso también de limpieza, y la Corte lo planchó por 280. Esto quiere decir que la Corte está validando toda la construcción doctrinaria y jurisprudencial sobre la subcontratación aparente. Escribamos en ese sentido, abriendo con una visión más optimista. Por eso comparto con Paula y con todos aquellos que proponen distintas visiones, distintas salidas y reinterpretaciones con criterio amplio. El otro día estaba en una charla y un ponente sugería, hablando del tema que abordó Lucho, un ponente sugería una definición más estricta de lo que es empresa. Cuando me tocó el turno, yo expliqué por qué no creía conveniente andar encorsetando conceptos. Cuanto más amplios, para mí, mejor. Y lo cierto es que solamente en el derecho laboral tenemos una definición de empresa. No hay definición de empresa en el derecho comercial. Y no hay definición de empresa en el derecho societario. Hablan de actividad económica organizada. Nosotros tenemos una definición. Esa definición es una genialidad. Y la definición
de establecimiento de Centeno es otra. Defendamos eso, pues yo siempre que veníamos hablando, y si que no sé, acá me deben haber escuchado un montón, porque todos los amigos están acá, conozco a mucha gente, y pasé saludando. Yo hablo de los centros objetivos de imputación normativa como elementos que nos permiten pivotear para hacer un razonamiento teórico que, en función de analizar cómo está compuesta la empresa y cuáles son las partes, en función de identificar eso y qué relación tienen los sujetos con estos elementos, atribuir responsabilidad. Yo lo que le estoy diciendo no es que la Corte no vaya a hacer, yo no me pongo en eso, no soy agorera del desastre, no me interesa. La Corte todavía no dijo nada en materia de solidaridad. Los que están diciendo en función de estos temas son otras personas. No traje los nombres, pero son quienes firman estos artículos que salen en Google. La Corte sentó criterio, y la gente los lee y piensa que está diciendo la verdad. Piensa que la Corte cambió criterio. La Corte no cambió criterio. Buscan en Google y fíjense, pongan la Corte y el artículo 30 del LST y le van a salir una serie de noticias y artículos y notas periodísticas que dicen que la Corte dijo lo que la Corte no dijo. Y eso es citado en escritos. En escritos, me han expuesto en escritos judiciales que la Corte había sentado criterio volviendo a los lineamientos restrictivos de Rodríguez, basándose en este artículo de doctrina que yo referí recién, firmado por Funes de Rioja y Ares. Y la Corte ahí lo que había hecho era rechazar, declarar inadmisible formalmente el recurso. Yo creo que hay que buscar salidas que nos permitan ampliar derechos y no salidas que por ahí le terminen dando argumentos a otras personas para volver para atrás. Esa fue mi crítica, Perdón. Esa fue mi posición. Por eso yo dije también cuando empecé que me había quedado retumbando esto lo rico de nuestra ley de contrato de trabajo. O sea que realmente, bueno, apoyando también lo que está diciendo Andrea, el artículo 5, cómo está escrito el artículo 5. O sea, hay realmente muchos elementos que permiten poder crear y de los cuales aferrarse para resolver un montón de situaciones. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Virgili. Soy compañero delegado gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y delegado gremial de la empresa Carrefour. Bueno, primero agradecer por la invitación y bueno, por todos estos paneles que la verdad que son muy interesantes. Pero bueno, quería más que nada no polemizar, pero sí hacer una valoración con respecto, bueno, a la situación que nos tocó también vivir con los compañeros y las compañeras del call center Jailatan. Nos tocó acompañar esa lucha de esas 300 familias, como bien decía la compañera. Somos un sindicato en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y estuvimos luchando para poder intentar reincorporar a cada una y a cada uno, pero bueno, también hay una razón que hay que decirla, ¿no? Se habló en paneles anteriores de la responsabilidad empresaria, que muchas veces deja mucho que desear. En este caso, un empresario, Stauffer, el apellido de este hombre, que de un día para el otro definió dejar sin trabajo a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y desde ahí que tuvimos que iniciar todo un camino de lucha junto a los trabajadores y a las trabajadoras para intentar revertir esa situación. Quería simplemente, y en este pequeño tiempo, hacer esa valoración, porque la verdad que a nosotros también nos entristece muchísimo toda esta situación que hemos pasado, no solo por los compañeros de Jailatan, sino por todos los trabajadores en general, porque la verdad que la política que estamos atravesando hoy
de cada vez más precarización, cada vez más flexibilización, cada vez vemos más trabajadores que quedan en la calle. La verdad que es muy preocupante, pero por supuesto, desde nuestro sindicato, desde Empleados de Comercio de Rosario, siempre estamos en defensa de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras y en conjunto con el resto de los sindicatos en defensa de ellos. Así que simplemente eso, muchas gracias. Una pregunta más y vamos cerrando el panel. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero decir que me equivoqué con el horario y lamentablemente solamente lo pude escuchar a Lucho y decir, Lucho, que mi viaje a Rosario está justificado con tu exposición. Muchas gracias. Hola, un minuto. El artículo 13 de la Ley de Defensa del Consumidor, responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11. En este país, una garrafa vale más que un ser humano. No, un minuto, digo, por la intervención del compañero de Empleados de Comercio. Digo, me parece importante resaltar que yo creo que es fundamental el rol de los sindicatos, sobre todo en este momento de crisis, que los sindicatos son un elemento fundamental para la defensa de los trabajadores. Y si bien es real lo que dice el trabajador o el delegado, que estuvieron en una primer parte del conflicto, pero el conflicto dura hasta hoy y nosotros, los trabajadores que se plantaron, que estuvieron meses bajo la lluvia ocupando calle Buenos Aires, donde toda la ciudad se enteró, como bien dijeron acá bastante, donde después ocuparon pacíficamente el edificio para proteger los bienes de los trabajadores, que es otro derecho que tienen los trabajadores y nosotros como abogados laboralistas lo debemos defender. Me parece que es importante remarcar que la pelea de Empleados de Comercio finalizó en diciembre del 2020 y que los trabajadores hasta el día de hoy siguen luchando para conseguir sus derechos, para conseguir y para desenmascarar y para mostrar que no hay que resignarse ante las patronales, no hay que resignarse ante el Estado cuando no da una respuesta y que hay que seguir luchando. Entonces me parece que ese es el ejemplo más importante que mostraron los trabajadores de Geilata. Nada más. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras, a Luis, expositor también, a todos quienes participaron. Damos por finalizado este cuarto panel. Sin intervalos pasamos al quinto panel